Hola a todos, hoy vamos a trabajar una de las ecuaciones más importantes que trata sobre el movimiento de los fluidos, que es la ecuación de Bernoulli. La vamos a aplicar básicamente a las condiciones de fluido ideal, es decir, aquel fluido que es incompresible, no viscoso, que realiza un movimiento estacionario y es irrotacional. Esta ecuación aparece por primera vez en el año 1738 y fue expuesta por el físico suizo Daniel Bernoulli. En esa ecuación se muestra la relación entre la presión, la velocidad del fluido y la altura del mismo respecto de una referencia. Para comenzar con el estudio de esta ecuación, vamos a considerar un tubo de flujo que tiene una entrada y una salida. Esa entrada y esa salida se van a encontrar respectivamente respecto de una referencia a una altura que vamos a indicar a la entrada con I sub 1 y a la salida con la coordenada I sub 2. En el tubo de flujo vamos a considerar una porción de fluido que es la que vamos a utilizar como sistema. Todo lo que actúe fuera de ello lo vamos a considerar como un elemento exterior. La entrada tiene una sección transversal de área A sub 1, mientras que la salida tiene una sección transversal que vamos a indicar con A sub 2. A la izquierda de la parte de la entrada va a estar actuando una presión que vamos a indicar con P sub 1, que es producida por la parte del líquido que está a izquierda de la entrada. Mientras que en la sección de salida va a estar actuando una presión que vamos a indicar con P sub 2, que es la que realiza el fluido a derecha de la sección de salida. En la entrada, esa presión actuando sobre el área A sub 1 genera una fuerza que vamos a indicar con F1. Y la presión P sub 2 genera sobre el área A sub 2 una fuerza que vamos a indicar con F sub 2. Consideremos además que el fluido se mueve de izquierda a derecha, es decir, desde la entrada a la salida. Para analizar la ecuación de Bernoulli con estos elementos, vamos a aplicar la ecuación general de la energía, que dice que el trabajo de las fuerzas externas es igual a la variación de la energía potencial que sufre el sistema más la variación de energía cinética que sufre él mismo. Aplicando esto, como dijimos al comienzo, a un fluido ideal. Supongamos que la gráfica que hemos hecho está planteada en un tiempo t. ¿Qué ocurrirá un instante después? Lo planteamos de la siguiente forma. En un instante posterior, que vamos a indicar como t más delta t, la fuerza F1 ha desplazado la traza de la sección de entrada una distancia que vamos a indicar como delta x1. Como el fluido es incompresible, en la sección 2 también se ha desplazado la misma cantidad de masa, una distancia que vamos a indicar con delta x2. Entonces, la masa desplazada en la entrada y la masa desplazada en la salida es la misma. Por lo tanto,
en la entrada la fuerza F1 realiza un trabajo y la fuerza F2 a la salida realiza otro trabajo, pero en contra del movimiento del fluido. Vamos a analizar ahora cada uno de los términos que componen la ecuación de la energía. El trabajo externo, o sea, el realizado por las fuerzas externas, va a tener dos aportaciones. Entonces, el trabajo externo se va a componer de un trabajo que vamos a llamar W1, que es el realizado por la fuerza 1 que actúa a la entrada del tubo de flujo. Y la otra aportación la hace el trabajo de la fuerza 2. Y vamos a indicar a ese trabajo con W2. Para realizar el cálculo de estos trabajos, aplicamos la expresión convencional de trabajo realizado por una fuerza. Para W1, el trabajo es igual al valor de la fuerza por el valor del desplazamiento realizado por su punto de aplicación. Pero a la fuerza la podemos reemplazar por la expresión que contiene a la presión, es decir, P sub 1 por el área A sub 1 a la entrada por delta X1. Bien, observamos que el producto de A1 por delta X1 representa un volumen, que es lo que ha desplazado la fuerza F1. Por lo tanto, esta expresión la podemos simplificar escribiendo P sub 1 por delta V1, que es el volumen desplazado. El delta V1, que es el volumen desplazado, lo podemos escribir en función de la masa contenida en el mismo. Esa masa la vamos a indicar en rojo sobre la gráfica y le vamos a llamar delta M. Además, vamos a considerar la densidad del fluido, que la vamos a indicar con la letra ρ. Entonces podemos reemplazar al volumen en función de la masa y la densidad, llegando finalmente a que el trabajo W1 es igual a P sub 1 por la masa, que hemos indicado con delta M, sobre la densidad del fluido. Para el trabajo que realiza la fuerza W2 seguimos el mismo procedimiento, es decir, W2 es igual a F2 por delta X2, que es el desplazamiento sufrido. Pero como la fuerza se opone al movimiento, este trabajo va a ser negativo. Muy bien, a la fuerza F2 la podemos escribir en función del área y de la presión a la salida, como menos P sub 2 por A2 por delta X2. Igual que en el caso de la entrada, A2 por delta X2 representa el volumen en el que hemos desplazado. Podemos escribir entonces esta expresión como P sub 2 por delta V2. Asimismo, igual que hicimos con la entrada, podemos escribir el volumen en función de la masa que se ha desplazado y de la densidad del fluido, es decir, menos P sub 2 por delta M dividido la densidad. Entonces, el trabajo de las fuerzas externas, que habíamos indicado con W exterior, va a ser igual a la suma de W1 más W2. Reemplazando a W1 y W2 por lo que obtuvimos hace un instante, nos va a quedar la siguiente expresión. P sub 1 por delta M sobre ρ menos P sub 2 por delta M sobre ρ.
y eso representa el trabajo de las fuerzas externas. ¿Qué va a ocurrir ahora? Se va a modificar la energía, tanto potencial como cinética, de nuestro sistema. La variación de energía potencial la vamos a determinar como la energía potencial a la salida, es decir, E sub P2, y la energía potencial a la entrada, que indicamos con E sub P1. Podemos observar que mientras esa masa delta M se ha movido desde 1 hasta 2, ha variado su altura. Por lo tanto, se ha modificado la energía potencial, reemplazando por la expresión clásica de energía potencial, obtenemos delta M por la aceleración debida a la gravedad por la altura en 2 menos delta M por G por la altura en la entrada, que es I sub 1. Eso representa la variación de energía potencial que ha sufrido la masa que estamos analizando. Como las secciones 1 y 2 son distintas, las velocidades que tiene el flujo en esos puntos es distinta también. Vamos a ver que se ha producido una variación de la energía cinética del sistema. Esa variación de energía cinética la vamos a tomar como la energía cinética a la salida menos la energía cinética a la entrada. Es decir, utilizando la fórmula estándar para energía cinética, tendremos un medio de delta M por V sub 2 al cuadrado menos un medio de delta M por V sub 1 al cuadrado. Esa es la variación de la energía cinética. Lo que vamos a hacer ahora es llevar estas variaciones y el trabajo externo a la fórmula inicial de conservación de la energía. Reemplacemos ahora en la ecuación esta los cálculos que ya habíamos realizado anteriormente. Es decir, P sub 1 por delta M sobre ρ menos P sub 2 por delta M sobre ρ es igual a la variación de la energía potencial, que es delta M por G por I sub 2 menos delta M por G por I sub 1, y la variación de la energía cinética es un medio de delta M por V sub 2 al cuadrado menos un medio de delta M por V sub 1 al cuadrado. Como vemos, la masa aparece en todos los términos. Como el fluido es incompresible, esa masa es la misma y la podemos cancelar. Ahora, multiplicando ambos miembros por ρ y agrupando a cada lado de la igualdad los términos que tienen el mismo subíndice, llegamos a la expresión final. Es decir, P sub 1 más ρ por G por I1 más un medio de ρ por V sub 1
al cuadrado va a ser igual a P sub 2 más ρ por G por I2 más 1/2 de ρ por B sub 2 al cuadrado, que en su forma general puede expresarse como P más ρ por G por I más 1/2 de ρ por B al cuadrado es constante. Esta última expresión es la que se conoce como ecuación de Bernoulli. La última expresión que corresponde a la formulación de la ecuación de Bernoulli está compuesta por dos términos que están bien diferenciados. Es decir, P más ρ por G por I más 1/2 de ρ por B cuadrado igual a constante, dijimos que está compuesta por dos términos. El primero le vamos a llamar A y al segundo le llamamos B. El término A recibe el nombre de presión estática, que como vemos sería aquella presión presente en el fluido cuando las velocidades sean nulas, o sea que tanto la velocidad en la entrada como en la salida sean nulas, me queda esta presión que corresponde a la presión estática y que se relaciona con el teorema fundamental de la hidrostática. El segundo término, que es B, representa una presión pero relacionada con la velocidad. A esa presión la llamamos presión dinámica. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli puede expresarse de la siguiente manera. La suma de la presión estática más la presión dinámica en un fluido en movimiento, fluido que es ideal, se mantiene constante. Finalmente decimos que esta ecuación, junto con la ecuación de la continuidad que ya hemos visto, constituyen dos herramientas muy poderosas para analizar el flujo de fluidos ideales.